Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Domingo, y sí, efectivamente, hemos tenido una semana bastante movida políticamente en el Congreso y también en el Ejecutivo. Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, ya está aquí en cabina de RPP para analizar qué nos deja precisamente esta semana. Luis, bienvenido. Gracias, Jorge. Buenos días, Carlos. Empecemos por el punto que comentaba Carlos hace unos instantes, el viaje de la presidenta Dina Boluarte al foro APEC. Se habla mucho de la importancia de estos viajes y su impacto también, tanto en el tema político como a nivel de la ciudadanía. ¿Realmente es imprescindible que la presidenta se presente en este tipo de foros, Luis? Yo creo que el tema de los viajes de la presidenta es un tema que se ha escalado demasiado. Sí es importante que los gobernantes estén en estos foros. Perú recibe la presidencia de APEC de manos de Biden en una circunstancia excepcional cuando el propio gobierno de Boluarte fue originalmente cuestionado en su propia legalidad, en su propia extracción, ¿no? En aquel momento, a fines del año pasado, los primeros días de este año, se impidió el viaje de Boluarte a Brasil, a la asunción al mando nuevamente de Lula. Sí, claro. Cuando era el mejor momento para ella y para el país para aclarar lo que estaba pasando en el Perú. Lula en ese instante atraía tanta atención como Boluarte y Perú en el contexto internacional y no se le permitió viajar, ¿no? Es cierto que ella ha cometido errores, es cierto que en este momento está cuestionado por esos viajes, es cierto que no se llegó a reunir con Biden, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que ver las cosas con más perspectiva, ¿no? Y ella pues debe reducir su agenda itinerante internacional a lo mínimo, a lo esencial para combatir esa idea que perjudica a ella y a su gobierno. Ahora, Luis, ¿cómo evaluaría el discurso de la presidenta Boluarte en la clausura de la cumbre APEC 2023 en términos de proyección internacional del Perú en la región Asia-Pacífico? Porque ella ha dicho, el Perú es un socio estratégico y confiable. ¿Es razonable esto? Sí. Las dificultades que tenemos, incluida la actual crisis recesiva, no quitan la solidez del país. Carlos, el Perú creció del año 2020 al año 2022 de 40.000 millones de dólares de exportaciones a 60 y tantos mil millones de dólares. Este año no van a caer las exportaciones a pesar de las dificultades. Es cierto que hay un contexto internacional de precio alto en los metales, etcétera. Perú tiene mucha fuerza agroexportadora, en fin, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay inversiones extranjeras en Perú, y no solo la China, que el año pasado no fue la más importante, ni la segunda ni tercera más grande en volumen, ¿no? Inversiones del Reino Unido, de Chile, de España, de Estados Unidos también, que obviamente contribuyen a salir del estancamiento económico, al crecimiento económico, y esas inversiones son fundamentales en un país emergente, por cierto. Y todo eso es el Perú porque tiene 23 convenios de complementación económica, tratados de libre comercio, tiene una estructura de tratamiento a la inversión extranjera que es bastante sólida. El país tiene estructuras sólidas para tratar con las inversiones. Y eso es muy bueno para el país. A eso creo que se refiere Boluarte, obviamente. Claro, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, de los anuncios, del acercamiento de la presidenta Dina Boluarte con la inversión privada, lo que no crece es su aprobación, ¿eh? La reciente encuesta señala que la presidenta tiene apenas 10%. Estamos hablando de una mandataria que no tiene respaldo en el Congreso de la República y que tampoco tiene respaldo ciudadano. Entonces, de poco nada le están sirviendo sus viajes. No tiene respaldo político suficiente, claro. No tiene respaldo popular mínimo, básico, necesario. Sí tiene legitimidad a pesar de eso, y creo que esa falta de respaldo político y social que se mide en las encuestas obedece también a defectos de ella en su gestión. ¿Cuáles serían, por ejemplo? ¿Cuáles? Creo que en términos muy generales diría que es la falta de mando del país. Yo no siento que ella tenga el timón de las cosas en el país, ¿no? El presidente de Confiep dijo hace no mucho tiempo, bueno, el gobierno no está haciendo nada contra la empresa privada, pero tampoco
tampoco está haciendo algo para impulsarla, ¿no? Entonces, como que es una presidenta que tiene un síndrome original de origen de lo convulsionado que fue, lo convulsionada que fue su ascensión, y no ha logrado tomar el mando del país, y por momentos es una especie de ni chicha ni limonada, ¿no? Creo que le falta un mayor carácter en combatir la seguridad ciudadana, en enfrentar la crisis recesiva. ¿No cree que la figura de Alberto Tarola, el premier, opaca a la figura presidencial? Cumplió un rol muy importante el premier, ¿no? Porque había un cuestionamiento a su legitimidad. Yo siempre estuve en desacuerdo con ese cuestionamiento. El expresidente Castillo cometió delitos contra la democracia y por eso está en la cárcel. Y en la línea de sucesión le correspondía a ella. Entonces, hubo una campaña de desinformación internacional y dentro del país muy interesada, pero ahí Otárola cumplió un rol fundamental, por un lado, ¿no? Ahora, que si ella lo opaca puede ser, ¿no? Pero veamos que ella tampoco es la mujer que tiene el timón de las cosas, el timón del país, como decía antes, ¿no? Que le falta ese carácter. Entonces es una complementación. En algún momento, por ejemplo, Humala tuvo una situación más o menos equivalente, no igual, y fue Pedro Cateriano que entró a la PCM y tuvo la energía y el carácter para manejar las cosas, y eso ayudó al país. Yo creo que Otárola ha cumplido un rol. Tal vez ya cumplió su ciclo y es necesario una renovación para impulsar la economía y defender al país de la criminalidad. Debe irse, en todo caso, Alberto Tarola a estas alturas. Bueno, si lo planteas así tan crudamente, sí, creo que debe irse, Carlos. Claro, porque Luis, usted está hablando en pasado, ¿no? Ya cumplió, ha dicho usted. Entonces, ¿ya cumplió Tarola como premier? Sí, y en Perú el ciclo de vida, la expectativa de vida de un presidente del Consejo de Ministros al nacer corta, ¿no? es corta. El récord fue de Jorge del Castillo con 2 años, ¿no? Pero la expectativa de vida con Castillo era de 2, 3, 4 meses, qué sé yo, ¿no? Ahora, ¿qué perfil necesitaríamos en ese cargo ya? A ver, vamos a suponer, ¿no?, que Alberto Tarola da un paso al costado o la presidenta decide sacarlo del cargo. ¿A quién necesitamos? ¿Qué tipo de perfil necesitamos en ese puesto? Yo creo que se requiere un o una político o política. Alguien que tenga las riendas políticas, que tenga liderazgo, que sea conocido, que tenga carácter, que tenga lucidez, que tenga la capacidad de conducir ejecutivamente al gobierno, ¿no? Puede ser hombre o mujer, puede ser de cualquier especialidad, puede ser joven, mayor, adulto, alguien con un perfil de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que se requiere alguien con mucho liderazgo, con mucha autoridad y con mucho manejo político, con todas sus letras. Eso de que políticos no, que no sé cuánto, eso no existe, ¿no? Y no solo el presidente del Consejo de Ministros, creo que los ministros también deben responder más o menos a ese perfil. Ok. Muy bien. Luis, ¿qué le parece si ahora pasamos a otro tema? Conversemos sobre la censura del ministro Vicente Romero, ministro del Interior, en un sector realmente tan sensible como la inseguridad ciudadana. Le voy a pedir, por favor, que nos espere unos segundos. Nos vamos a ir a una pausa, escuchamos a nuestros anunciantes y luego regresamos para conversar sobre este tema. 8:15, pausa y regresamos con ampliación de Noticias, edición dominical en RPP, la voz de todo el Perú. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Esto es Ampliación de Noticias, edición dominical. Jorge Rodríguez y Carlos González los acompañamos esta mañana. Estamos ahora analizando la coyuntura política con Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. El ministro del Interior, Vicente Romero, ha sido censurado por el Congreso de la República y esto ha derivado, evidentemente, en su renuncia. El argumento que ha utilizado el Pleno del Congreso es que carecía de liderazgo para luchar contra la delincuencia. ¿Es válida esta idea, Luis? ¿Este argumento es razonable? Es cierto, creo que un ministro tiene que tener liderazgo para conducir el sector y con eso conducir al país, ¿no? Porque el tema de criminalidad afecta a la economía, afecta a la salud, etcétera, ¿no? Afecta todo. No ha tenido el liderazgo suficiente, ¿no? Pero tampoco ha tenido un programa claro de cara a la ciudadanía con algunos puntos clave específicos que él haya conducido, ¿no? Entonces también falta esa capacidad gerencial, directiva, ¿no? Que va con el liderazgo, ¿no? Digamos, el liderazgo político y el liderazgo gerencial, digamos, el complemento, las dos caras de la misma medalla. Y ese es un defecto casi constante en el actual gabinete, ¿no? Y lo
fue de una manera muy fuerte en el gabinete de Pedro Castillo también, o en los gabinetes de Castillo. Podemos entender entonces, Luis, que hace falta liderazgo en el Ejecutivo. A través de Vox Populi, por ejemplo, han hecho sondeos, encuestas. Se me ocurre para ver si por allí la población podría de una u otra manera apoyar la presencia de algún líder en un puesto tan importante como el de Premier. Hemos hecho estudios a pedido de instituciones que no podemos publicar porque pertenecen a esas instituciones, pero claro, sí muestran claramente que para estas funciones públicas como presidente del Consejo de Ministros, sobre todo en temas sociales, en temas que tienen una implicancia social, se requiere de un mayor liderazgo en general, ¿no? Yo creo que en la PCM, por ejemplo, Otárola ha tenido mucho liderazgo, tiene las cosas muy claras. Creo que ha hecho una buena labor, pero no lo veo en este momento a él conduciendo la recuperación de la economía, conduciendo la lucha contra la criminalidad, ¿no? Yo creo que es necesario un cambio ahí. Y tendría que ser, de acuerdo con esos estudios, gente con un perfil político, tipo Hernando de Soto, Lucho Solari. En el tema económico, Mercedes Arauz haría una gran función, ¿no? Entonces, perfiles políticos, mucho liderazgo, mucho reconocimiento y las cosas claras. Yo creo que eso se requiere en la PCM, alguien con un perfil de ese tipo. Lo digo no como una opinión personal, Jorge, sino como producto de muchos estudios que hemos hecho en relación a política en Vox Populi en los últimos 17 años, ¿no? Y esa constante, esas características deben darse en todos los miembros del gabinete, creo. Okay. Ahora, pero en el caso de Vicente Romero, el ministro del Interior, estamos hablando, Luis, de un sector bastante sensible y preocupante como es el de la inseguridad ciudadana, que afecta a todas las regiones del país, ¿no? Cambiar al ministro en esta situación, ¿qué secuelas va a traer directamente para la imagen del Ejecutivo, la gestión del Ejecutivo que lidera Dina Boluarte? Bueno, eso va a depender mucho del repuesto, ¿no? Justamente, a ver, si hubiera alguien tipo Fernando Rospigliosi en el Interior, a pesar que a él lo censuraron como ministro del Interior hace unos 20 años. Sí, recordamos. Cuando era ministro del Interior Era retornado al Congreso. Retornar al Congreso, ¿no? Pero entonces es una persona con las cosas claras, es controvertido, bueno, dejemos eso por un momento. Alguien tipo, de ese tipo, ¿no? Entonces se requiere ese liderazgo, ese carácter para poder conducir esa autoridad, ¿no? Y eso te da una capacidad comunicativa de cara a la opinión pública, de cara a la prensa, que finalmente es intermediaria entre el Estado, el gobierno y la opinión pública, y para gestionar a las instituciones que tienen que hacer cumplir un plan, ¿no? Pero también eso le da fuerza para ir al Congreso a proponer una ley, para dialogar con la presidenta tal propuesta de tal política de Estado en tema de seguridad. Entonces, eso se requiere, ¿no? Creo que el ministro saliente no tenía ese perfil, esa capacidad, ¿no? Okay. Pero también eso es problema de los gobernantes que no saben poner ministros, ¿no? Ahí le haría una crítica a la señora Boluarte también. Ahora, Luis, no se va a escapar el Congreso tampoco de este análisis, ¿ah? Porque en el Congreso se ha aprobado el retorno a la bicameralidad en una primera votación, que seguramente en la siguiente podríamos estar hablando de una confirmación. Se necesitan 87 votos y se consiguieron 93, ¿no? Se pasó ese límite, esta vez con relativa facilidad. Sin embargo, por ahí de contrabando han metido también el tema de la reelección de los congresistas, y esto definitivamente, Luis, no le va a caer nada bien a la ciudadanía. No, en total coincidencia contigo, Jorge. No creo que la bicameralidad técnicamente, políticamente, para el manejo de la democracia es mucho mejor la bicameralidad, ¿no? Pero en las actuales circunstancias en las cuales el país está el Congreso está con un desprestigio tan grande, tan fuerte, y con tantas acusaciones, etcétera, va a sonar eso multiplicado por 2. Entonces, no. Claro, habría que primero poner los candados, que no haya más presupuesto en el sector público, en lo que se refiere al gasto en el Congreso, que no haya más número de congresistas, qué sé yo, ver una fórmula para poder convencer a la ciudadanía, ¿no? Pero no es el momento, dado el cuestionamiento tan fuerte que tiene el Congreso. Y no se diga de alcaldes y gobernadores.
simplemente bastaría dar una revisión a todos los expedientes fiscales y judiciales en que están involucrados exalcaldes, actuales alcaldes, exgobernadores, actuales gobernadores, para ver que no es conveniente. Ya me imagino maquinarias arrolladoras de gestiones municipales y regionales haciendo campaña en favor de la reelección. No, Dios nos libre de la reelección de alcaldes y gobernadores. Sí, Luis, en todo caso, ¿qué hay detrás de esta aprobación de la bicameralidad en el Congreso? Porque el argumento que hay un interés de mejorar la calidad legislativa y representativa no nos convence mucho. Entonces, los congresistas tienen seguramente otro tipo de intereses. ¿Cuáles son? ¿Dónde los detecta usted? Bueno, sospecho que tienes la respuesta, Carlos, pero bueno, me traslada la pregunta, ¿no? Creo que sí, finalmente es mucho más conveniente para un sistema político las dos cámaras. Las grandes democracias del mundo tienen dos cámaras, no tienen una sola cámara. Es más, un Congreso unicameral es algo que tiene una falla de origen. Fue hecho por Fujimori a su medida para el control político del país, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? Si quieres que te lo diga con toda claridad y en lenguaje coloquial, más chamba. Pero no solamente más chamba para los congresistas, porque eso ya los habilita a poder postular el 2026, dado que no hay reelección. Claro. Ya pueden postularla, pero no solamente es que vas a tener un buen empleo con un buen sueldo y algunos bonos adicionales, etcétera, 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 ¿no? Sino también un gran poder y también no sabemos, pero hay sospechas que bajo la mesa hay muchos lobbies, hay muchos privilegios y es un escándalo, ¿no? Yo creo que el Congreso, pues yo no comprendo que los peruanos tengamos que pagar tantos servicios a los congresistas, choferes, gasolina. Luis, además los requisitos que han puesto para ser senador son bastante claros. ¿Hacia dónde va el interés de los parlamentarios, no? 45 años, haber sido congresista o diputado y ya está. Entonces, eso habilitaría a los actuales congresistas para que se presenten a la Cámara de Senadores. Bueno, yo creo que es... Solo falta que diga sus nombres. Sí. Solo eso falta. La lista de los que están habilitados. Exactamente. ¿No? Creo que además que no corresponde en este momento, también muestra una falta de pudor de una institución que está totalmente desprestigiada, que le importa nada el desprestigio que tienen ni la opinión de los peruanos, ¿no? Y quieren seguir adelante con esos beneficios y cosas que están cuestionadas, ¿no? Yo estoy en total desacuerdo por esas razones, ¿no? Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Siempre tan claro y oportuno. Gracias, Luis. Gracias, Jorge, por la invitación. Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Luis Benavente, director de Vox Populi, aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos. Quédate en RPP.